Buenos días, tardes o noches. Soy Jack y el día de hoy les traigo el capítulo 4 de Harry Potter Viendo Universos. Espero que les guste. Aviso importante. Los personajes, imágenes y vídeos que aparecen en el vídeo no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece la historia. Y antes de empezar, le quiero mandar un saludo a Conner R. e Imoramel, que fue el ganador del saludo del video anterior. Y ahora, sin nada más que decir, empecemos. Hermione y Ron se encontraban sentados juntos. Delante de ellos, la cama donde descansaba Dumbledore, que para incomodidad de todos se encontraba junto a la de Voldemort, solo siendo separadas por una cortina de hospital. Ron miró a Dumbledore, después a Hermione y a sus manos que seguían entrelazadas. Ron no podía creer el escenario tan bizarro que tenía al frente. Pues una enfermera con lo que parecía más un disfraz sucio de enfermera estaba tomando apuntes sobre la condición de Voldemort. Mientras la cara de sapo de Umbridge la miraba con celos más que evidentes en su mirada. Ron sintió como Hermione apretaba su agarre sobre su mano al verlo mirando a la enfermera. Ron decidió salir un momento de la habitación. Hermione. Ron, ¿podrías comprarme algo para comer? Puedes comprarlo en la máquina expendedora de afuera a la derecha. Ron simplemente asintió, sin saber que era una máquina expendedora. Mientras Hermione empezó a buscar dinero en sus bolsillos. Pero con una mirada de resignación se dio cuenta que no tenía dinero encima. Enfermera. La máquina expendedora es gratis. Solo úsala, no pide dinero. La enfermera habló con una voz que mezclaba sensualidad y un cariño pegajoso. Ron se sonrojó y no pudo evitar mirar a la enfermera. Hasta que sintió como literalmente le quemaban la nuca. Pues Hermione se encontraba viéndole con una mirada de ultratumba. En ese momento, Ron recordó las sabias palabras dichas por su hermano Charlie. Ron, si alguna vez tu chica te ve mirando a otra chica, busca una salida rápido y sé complaciente. Una mujer enojada es peor que una madre dragón primeriza. En especial si es tu novia. Ron agradeció en silencio a su hermano, y las sabias palabras que le dijo en aquel momento. Mientras Ron salía de la sala de hospital en búsqueda de esa máquina expendedora que vio afuera y que Hermione le mandó a buscar para conseguir comida. Aunque no entendía eso que le dijo la enfermera, lo de que no necesitas dinero para esta. ¿Sería que el resto de máquinas expendedoras muggles cobran por sus servicios? Ron se imaginó a seres parecidos a los elfos de Gringotts, solo que estos cobran por comida. Ron salió de la sala de enfermería, con la convicción de pelear con una bestia gruñona y enojada. Pero cuando salió pudo ver algo aún más bizarro. Bellatrix se encontraba encaramada a la que Ron pudo identificar con esfuerzo como la máquina expendedora. La mortífago se encontraba golpeando la máquina con una maceta mientras gritaba todo tipo de insultos. Pero en ese momento Ron se dio cuenta de algo crítico. Él no sabía usar esa máquina muggle. Ron consideró que era mejor quedarse y ver si Bellatrix consigue algo, para después copiar su ejemplo. O, entrar de nuevo y preguntarle a Hermione, siendo que la chica estaba muy molesta, y Ron no confiaba en sí mismo para no ver a la sexy enfermera. Después de un tiempo, Ron y Bellatrix entraron a la sala de hospital con unas bolsas de maní abiertas bruscamente y con algún que otro cristal roto clavados en su cuerpo. Ron miró a Bellatrix con odio y se dio media vuelta para ir donde Hermione y Dumbledore. Se sentó y al ver a Hermione sabía lo que se venía, así que se adelantó. Ron, estoy bien. Solo tuve que pelear con esa bestia de máquina expendedora. Formidable bestia que protegía a sus hijos. Pero ahora los tengo y los he traído para que puedas comerlos. Aunque comer huevos de máquinas expendedoras me parece algo raro. Mas si tiene que pelear con dicho monstruo cada vez que quieren uno de estos. Hermione solo miró a Ron con incredulidad escrita en su mirada. Hermione decidió que no valía la pena explicarle a Ron que era una máquina expendedora. Hermione se limitó a comer lentamente el maní, mientras intentaban no cortarse con el cristal roto que estaban dentro de las bolsas. Atención. El siguiente video está listo. Preséntense en la sala de teatro. Ron miró a Hermione, después a Dumbledore y por un momento, la mirada de Ron se cruzó con la de Bellatrix. Los dos con la misma pregunta, solo que dirigidas a distintas personas. ¿Qué harían con los postrados en cama? Mientras ellos pensaban eso, la enfermera simplemente los miró y habló. Descuiden. Jack me ha dejado las órdenes de cuidar a estos dos. Ustedes pueden irse. Ellos estarán en a mi cuidado.
Hermione miró a la enfermera de mala manera. Se notaba que esa enfermera era más zorra que mujer. Hermione dudaba que siquiera esté usando algo debajo de su uniforme. Hermione miró a Ron. Este estaba intentando no mirar a la enfermera. Algo que hizo feliz a Hermione, pero al notar cómo rápidamente Ron echaba una mirada a las piernas de la enfermera. Algo que la llenó de convicción a Hermione. Ella vio rápidamente al moribundo Dumbledore, y recordó todas las estupideces que el anciano había hecho antes de morir. Y Hermione decidió rápidamente. Hermione tomó la mano de Ron, y lo arrastró hasta la puerta mientras soltaba una despedida floja para Dumbledore. Y de manera consecutiva, Bellatrix y Umbridge se fueron de la sala de enfermería, mientras miraban mal a la enfermera. Un tiempo después, los magos y brujas se encontraban acomodándose. Solo para esperar la siguiente reacción. Bueno. Por lo que veo los dos líderes van a faltar. Aunque creo que sería lo mejor, no podrían aportar mucho en sus respectivos estados. Pero bueno, espero que les guste el siguiente rap. En la pantalla. Qual foi a última vez que se olhou e se viu pela primeira vez? Esses olhos que me olham de volta, sem usar palavras, me contaram tanto sobre mí. Fuera de la pantalla. La sala se quedó en un silencio tenso. Pues el terrorista Geto se encontraba en la pantalla. Hermione. Así que ahora vamos a ver lo que le pasó a Geto. Y puedo intuir que también nos avalró sobre sus actos y cómo resultó su combate con Yuta. Correcto, pero aún no puedo responder nada, pues esto se revelará más adelante en el rap. Bellatrix. Verte por primera vez. Ver a alguien diferente. La mortífago loca habló, mientras recordaba a sus compañeros. Algunos muertos, otros vivos y algunos peor que muertos. Como lo sería su esposo, Rodolphus Lestrange y la familia del mismo, incluida ella misma. Azkaban los había cambiado completamente y Bellatrix podía confirmarlo. Pues la primera noche después de la fuga de Azkaban. Esa noche casi fue igual de mala que el resto de las noches en Azkaban. Esa noche fue una tortura para Bellatrix. Ella aún recordaba cómo ese bastardo la tomó a la fuerza. Y cuando intentó acusarlo ante su señor. Y este simplemente le llamó la atención levemente a Rodolphus, mientras que a ella la regañó por no poder apegarse a las tradiciones de sangre pura. Mientras que Bellatrix se lamentaba, al otro lado de la sala. Neville miró a Geto con una mirada de comprensión. ¿Cuántas veces Neville se había mirado al espejo y no se había reconocido a sí mismo? ¿Cuántas veces Neville no quiso verse al espejo y simplemente usó el hechizo de glamour para arreglarse? Ahora que Neville lo pensaba, ¿cuándo fue la última vez que Neville se sintió bien mirándose al espejo, mirando su reflejo? Neville solo podía recordar sentir vergüenza y desprecio por su reflejo. Por quién era. Pero ya no más. Nunca más se sentiría avergonzado, ni decepcionado por su reflejo. ¡No! Neville sería mejor. Nunca más sería el niño que se escondía en los baños y lloraba por lo débil que era. Ahogándose en su miseria y su autoconsuelo. Neville miró a su derecha, allí estaba Harry. Después miró a su izquierda, allí estaba Draco. Neville miró con fuego en su mirada, el sentimiento de camaradería llenó su pecho. Aunque no llevaba mucho tiempo de haber conocido al verdadero Harry, al verdadero Draco y a la excéntrica Luna. Pero podía sentir que por fin tendría a verdaderos amigos. Pues al final, el sombrero seleccionador lo quería asignar a Hufflepuff. Por ese anhelo de camaradería, por el deseo de poder tener un verdadero amigo. Pero Neville reunió todo su coraje de Gryffindor, y le pidió al sombrero que lo pusiese en la misma casa en la que estuvieron sus padres. Mientras que Neville se llenaba de convicción. Draco y Harry se miraron, no hizo falta hablar. Pues los dos pensaban lo mismo. Pues los dos eran unos polluelos que al fin están empezando a volar por primera vez. Los dos estaban empezando a probar lo que era una libertad nueva que nunca habían probado. Y ninguno de los dos podría vivir de nuevo sin esta libertad. Mientras que Harry y Draco pensaban lo mismo. Pues los dos pasaron por lo mismo, siendo prisioneros durante mucho tiempo. Y sus carceleros eran sus propios familiares. Pero los dos tenían la misma convicción. Que sin importar lo que pasase, ellos serían libres.
Y mantendrán esa libertad, cueste lo que les cueste. Ron. Por lo que veo Geto no para de comprarse con Gojo. Ron habló con tristeza mientras intentaba no mirar a Harry. El recordar todo en lo que le falló a Harry lo lleva de vergüenza, especialmente lo que pasó en el torneo de los Tres Magos. El solo recordar esto hizo que las mejillas de Ron se pusiesen rojas de vergüenza. Pero Ron sabía lo que tenía que hacer, él compensaría todos sus errores, no solo para compensar todo lo que le debía a Harry, sino que también para mejorar, pues Ron ya se había prometido ser un mejor hombre, y él no rompería esa promesa. Aunque ver a Harry y a Draco juntos lo enojó un poco. Pero Ron sabía que él y Harry duramente eran amigos. Aunque Ron buscaría arreglar su relación. Luna. Palabras que contaron tanto sobre mí. Luna repitió las palabras de Geto. Por un momento recordó sus días en Hogwarts. Cómo la molestaban, la empujaban y cómo le robaban sus cosas. Luna siempre le seguía el juego a esas chicas, pero ella no era tan tonta, no era tan inocente como siempre dejaba ver. Porque a Luna nunca le gustó la atención, pero Luna sabía que desde el inicio de la guerra ya no podría evitar pasar desapercibido durante mucho tiempo. En la pantalla. Cada maldição que exorcizo é lembrete das respostas que sempre ignorei fé. Delírio. Tiros, engolindo esse lixo. Encontrei meu defeito. E o som das palmas marca a alma, se misturam com eles. Nossa, sobe o fogo, cobre os gritos. A humanidade do mal é a matriz. Tão extirparei sua raiz. Esses humanos não passam de animais inconsequentes. Raça tão incompetente, raça que eu jurei proteger. Você me enxerga, mas não vê. Infelizmente eu nunca fui e nem serei. Você é o mais forte por ser quem é. Ou é quem é por simplesmente ser. Fuera de la pantalla. Hermione. Él no parece estar bien. La monotonía que está sufriendo y que percibe lo está desgastando. Además del obvio trauma que le provocó la muerte de Rico. ¿Y a qué se refiere con las respuestas que siempre ignoro? Se refiere a las oscuras respuestas de las dos preguntas más importantes a las que se ha enfrentado Geto. Y que por querer mantener las cosas simples, ignoró y decidió no prepararse para las mismas. Lo que en última instancia, provocó ese quiebre en su psique. Hermione. ¿Y cuáles son sus o dichas respuestas a esas dos preguntas oscuras? La primera pregunta es: ¿por qué los chamanes tienen que arriesgar sus vidas para salvar a las vidas de los no chamanes? Y la segunda es: si él no fuese Geto, y si fuese Gojo, ¿sería diferente a Gojo, o sería igual a Geto? Aunque se puede interpretar como: si Gojo fuese Geto, sería igual a Geto. Y, si Geto fuese Gojo, sería igual a Gojo. Draco. ¿Y cuáles son las respuestas oscuras a esas preguntas? En la oscuridad en la que Geto se encontraba, las respuestas que encontró fueron que los chamanes no deberían arriesgar sus vidas para proteger a los no chamanes. Siendo que por culpa de los no chamanes y su incapacidad por controlar la energía maldita, es que existen las maldiciones. Neville. Ignorando la estupidez que es ese pensamiento. ¿Cuál es la segunda respuesta? ¿Cuál fue la conclusión de Geto? Que si Geto fuese Gojo, sería igual a Gojo. Y si Gojo fuese Geto, sería igual a Geto. Pues Geto cree que todas las personas se moldean por las experiencias vividas. Siendo que Geto cree que todas las personas son iguales. Y que la única diferencia entre las personas son las experiencias que viven. Y es por esta manera de pensar que Geto considera inferiores a los no chamanes. Pues al no poder manipular la energía maldita, no pueden conseguir esas experiencias vitales que conlleva el uso de la energía maldita. Y por esto mismo que Geto considera mejores a los chamanes. Harry. Eso es una estupidez. Las experiencias ciertamente moldean a las personas. Pero estas no implican el cambio en las personas. Pues cada persona puede experimentar, asimilar y vivir de manera diferente las experiencias. Además de que no se puede culpar a alguien sobre algo que no puede controlar. Y sin mencionar que el hecho de que la energía maldita se mantenga en secreto, simplemente perpetúa esta situación, donde los chamanes tienen que sacrificarse y los no chamanes también mueren si revelasen el secreto de manera ordenada y a escala. Podrían hacer que los no chamanes puedan informarse y mejorar la situación.
Pues aunque no puedan manipular esta energía, no implica que no puedan mejorar la situación. Harry estaba exhalando e inhalando, agitado en su furia. Al escuchar el pensamiento de Geto, no pudo evitarse enojarse. Pues Harry estaba enojado. Las experiencias que Harry vivió lo marcaron. Pero no había caído en la oscuridad, seguía en la luz. O por lo menos, parcialmente. Pero Harry sabía que aunque tenía pensamientos e impulsos oscuros, él no los haría reales. Aunque odiaba, no se rebajaría a las alturas de sus victimarios. Él será un mejor hombre que no caería en la venganza. ¡No! Su vida era un regalo de sus padres, de su familia y de muchos otros. Y lo mejor para honrar su sacrificio, era vivir como él quisiese. No gastar su vida viviendo por aquellos que lo dañaron a él o a su familia y amigos. La sala de cine miró a Harry, la explosión del chico dejó tónitos a todos. Pero rápidamente, Neville puso una mano silenciosa en el hombro de Harry, mientras que Draco lo miraba con confianza y apoyo. Mientras que Snape miraba al niño con dolor. Esos ojos, esos malditos ojos que tenía el niño, eran casi iguales a los de Lily. Y al escuchar lo que dijo Harry, le recordó todo por lo que el joven tuvo que pasar. Y Snape se sentía muy culpable. Pero Snape notó algo muy alarmante. Su culpa no era solo por Lily, sino que también por Harry. Él sentía que le había fallado tanto a Harry que no podría disculparse o compensar todo lo que Snape causó. Ron. ¿Pero qué mierda están haciendo esos malditos? Una ira llenó a Ron. Pero esta no era igual a la que sentía por sus estúpidos celos. Era más profunda, pues estaba viendo una escena tan horrible, como rara. Una sala blanca llena de gente de todo tipo de edad, todos vestidos de blanco. Siendo que lo único que resaltaba en ese momento eran Geto, Gojo y el cadáver casi intacto de Rico. Pero lo que de verdad le heló la sangre a los presentes fue la propuesta vacía de Gojo. La propuesta de matar a todos en ese mismo instante, y como este mismo afirmaba que no sentiría nada si lo hiciese. Aunque para sorpresa de todos, Geto se negó y dejó pasar la situación. Harry, Neville y Draco miraron esto con incredulidad. Ellos admiraban a Gojo. Pero al verlo en ese estado, tan vacío que simplemente no parecía humano. Esa mirada muerta que contrastaba con el estado que vieron en el rab donde mataba a Toji. Ese estado eufórico, lleno de poder y libertad. Reducido a la nada misma. Pues aunque Gojo tuviese ese poder inigualable a sus ojos, no pudo salvar a Rico, no pudo salvar a Geto. Y se encontraba solo. Pues los tres jóvenes soñadores se estrellaron con la realidad. Gojo era el más fuerte y el más solo, aunque intente disimularlo, Gojo se veía tan solitario. Y los tres solo podían pensar en qué tan solo se debía sentir después de la traición de Geto. Tanto Gojo, como Geto murieron en esa misión. Hermione. Esa es la pregunta que nos mencionó Jack. Sinceramente es muy difícil de responder. Pero la lógica con la que Geto la respondió. Simplemente no tiene sentido. Pues los humanos no somos máquinas programables. Somos seres vivos, y más que nada pasionales. Y por esa pasión, Geto no puede ver la realidad, ensimismado en su odio. No puede ver la verdad. Exacto, pues al final de todo, el amor y el odio, son lo mismo. Son pasión. Y la pasión a su vez, es lo principal en los humanos. Harry miró al escriba, mientras empezaba a reflexionar. ¿Será que lo que Harry estaba haciendo, era impulsada por el odio hacia Voldemort y sus simpatizantes, o por el amor a sus padres, familia y amigos que murieron por él, y que por ese amor es que sigue avanzando? En la pantalla. Usa magia, un poder perfeito, un círculo, exorcizar e consumir. Nojo. Esse poder cansado de mim, cansado desse mundo em espiral. Fuera de la pantalla. Hermione. Uzumaki. ¿A qué se refiere con esto? Nunca había oído esta palabra antes. Uzumaki. Espiral en japonés y el nombre del ataque que presenciaron en el rab de Utah. Un escalofrío se abrió paso por el cuerpo de Hermione. El recordar ese ataque y la sensación espantosa que le dejó. Hermione simplemente no podía plasmar en palabras esa sensación. Solo la podía describir como estar presenciando algo increíble, pero que era impío, prohibido y que atentaba contra la vida misma. Harry. Un ciclo de exorcizar y consumir.
hasta que una de las dos partes se desgaste. Sin duda algo desalentador. Pero esto no justifica lo que ese lunático está haciendo y lo que va a hacer. Harry miró a Geto con comprensión y enojo. Pues aunque Harry podía entender la situación de Geto, pues Harry se sentía igual. Sentía que sin importar lo que hiciese siempre volvería al inicio. A aquellos años donde estuvo encerrado en ese armario debajo de las escaleras. Recordaba la tristeza, dolor y ese maldito anhelo de encajar con sus familiares. Harry podía sentir el rencor subiendo por su cuerpo, pero decidió que no se dejaría llevar por sus emociones. Draco es tan fuerte. Probablemente el segundo más fuerte cuando desertó. Pero aún así, él no se ve libre, es como ver a un pájaro enjaulado. Encerrado en sí mismo. Draco no pudo evitar sentirse desconcertado, pues Draco pensaba firmemente que la libertad solo se obtenía con la fuerza. Pero Geto era fuerte, y él no era libre. Draco se preguntó, ¿qué estaba fallando en su pensamiento? ¿Será que Draco no entendía la libertad, o no entendía el poder? Ese poder, me consume. Al escuchar lo dicho por Geto, la sala se quedó en silencio pensando en esas palabras. Los más reflexivos eran Draco y Snape. El primero por empezar a ver las consecuencias del poder y sus variables en las personas. Mientras que el otro simplemente recordaba el cómo fue su infancia. Siempre anhelando poder, buscando obtenerlo a cualquier medio posible. Lo que lo terminó condenando a la servidumbre de no uno, sino dos amos manipuladores. Snape, un mundo en espiral. El maestro en pociones no pudo evitar estar de acuerdo con Geto. Pues a los ojos de Snape, el mundo se mantiene siempre en una espiral, que por momentos es ascendente y por otros momentos es descendente. Pero lo que no podía negar era que el mundo mágico europeo se mantiene estancado por la fuerza, en un intento de mantener los poderes y costumbres. Simplemente condenándose una y otra vez. Pero Snape no creía ni por un minuto que el resto del mundo mágico estuviese mejor. Un breve recuerdo de sus vacaciones en la Unión Soviética. Y cómo el gobierno usaba a los magos para mantener su régimen. Pero aunque la revolución rusa estaba en contra directa de la nobleza, los nobles magos mantuvieron su estatus, incluso la familia del zar que eran mágicos se mantuvieron vivas en el mundo mágico. Pero Snape se estaba yendo por las ramas, pues Snape solo confirmaba que el mundo mágico, a menos que el estatuto del secreto se rompa, el mundo mágico se mantendrá estancado. Ya sea que ganen los pura sangre o sus opuestos. Hermione. Puedo entender su dolor. Puedo entender sus circunstancias. E incluso puedo entender sus horribles pensamientos e ideales. Pero que los pueda comprender no significa que estos sean correctos o mínimamente justificables. Geto es solo una persona dañada que en búsqueda de autoprotegerse, busca dañar a los más débiles. Simplemente es un bravucón que cree que mejora el mundo. Mientras justifica sus acciones en una ideología torcida e inexacta que solo busca justificar a como sea sus acciones. Hermione no pudo evitar despotricar casi sin sentido. Pues aunque podía entender el pensamiento de Geto, no podía evitar ver lo obvio. Geto es solo un idiota con complejo de mártir que cree que se sacrifica por un bien mayor. Pero Hermione no pudo evitar notar algo que sacudió su mente. Pues el paralelismo de Geto y Dumbledore era casi dolorosamente obvio. Ron. Hermione, ¿tú estás bien? Ron miró preocupado a Hermione, su tez se estaba volviendo dolorosamente pálida, mientras sudaba a mares. Ron tomó la mano de Hermione y la miró a los ojos. Intentando transmitir su apoyo y preocupación por su amiga más cercana. Luna. De nuevo esa sensación, como si estuviesen siendo atravesada por algo. Como si mi alma estuviera saliendo de mi cuerpo. No me gusta. Luna susurró mientras se abrazaba a sí misma, un escalofrío pasó por su cuerpo. Esa sensación era horrible y solo la podía comparar a el escalofrío que dejaban los dementores con su presencia. Aunque Luna tenía un presentimiento aún más horrible. Pues Luna sabía que ese ataque no era todo, estaba incompleto y que cuando se completase, sería horripilante. En la pantalla. Sinto que mudei, pois eu só consigo enxergar as falhas de sistema podre. E os erros de ontem já não são sobre. O forte defender o fraco, eu tenho é nojo. O certo asco. O sofrimento é invisível, só você que vai lembrar. Quando é
vim ele passar, então o povo rever. Você quer saber o que eu vim fazer? Registrar que seguro vai declarar guerra a porra da sociedade juntos inteira. Fuera de la pantalla. Al escuchar los tétricos sonidos que susurraban a Geto, la sala entera no podía evitar sentir precaución. Hermione, ¿qué son esos susurros? ¿Y por qué le piden a Geto que se calme? Esto se debe a una de las teorías más sonadas. Que Geto, al ser un contenedor de espíritus malditos, posee un límite. Que tal vez ya lo ha traspasado. Y que probablemente las maldiciones están dejando huellas en su alma y en su psique. Esto, se teoriza que junto con el colapso mental, y los trastornos depresivos por los que Geto estaba pasando, desembocaron en la ruptura mental de Geto y transformándolo en lo que pueden ver ahora. Bellatrix. Así que Geto estaba destinado a cambiar sí o sí. Hasta cierto punto es triste escuchar eso. Que sin importar lo mucho que te esfuerces, existe un destino que impide el avance. Eso es una estupidez. El destino existe, pero se puede moldearse por las acciones de cada persona. En este caso, Geto decidió convertirse en esa persona siniestra. Pero eso no cambió quién era Geto por completo. Pues este aún podía actuar como lo hacía antes. El mejor ejemplo de esto son sus dos hijas adoptivas, Nanako y Mimiko. Que las salvó de un grupo de no chamanes que las tenían encerradas y maltratadas por pensar que ellas eran las culpables de una serie de sucesos que en realidad fueron causados por una maldición. Y ellas, al ser chamanes, pudieron presenciarlas y por esto, terminaron encerradas. Geto, al ver esto, masacró todo el pueblo y adoptó a esas niñas. Eso fue lo que vieron hace poco, ellas eran las dos niñas detrás de la celda. Y el fuego que cubría los gritos. Ya se imaginarán a qué se refiere. La sala se quedó completamente en silencio. Solo siendo roto por una voz asquerosa. Un brige. Es obvio que esos animales se comportarían de esa manera. Igual que en la casa de brujas. Cuando quemaban a nuestras hermanas y hermanos por el hecho de tener su don. Simplemente la historia se repite, pues esos monos son incapaces de aprender. Y ustedes, traidores a la sangre, no comprenden esto. Los aceptamos en nuestro mundo, les damos educación y oportunidades. Y nos pagan rebelándose contra nosotros. Destruyendo lo que tanto nos costó construir. Nuestro mundo, que fue levantado de los cadáveres de nuestros hermanos y hermanas. Hermione quería contestar a la maldita mortífago. Pero la impresión por lo que le hicieron a esas niñas no la dejó hacerlo. Pero en su lugar, Harry se levantó y habló. Harry, culpar a todos por lo que hicieron unos pocos es una estupidez. Los malnacidos que le hicieron eso a esas niñas son menos que escoria. Pero no todos debieron estar de acuerdo o involucrados en esto. Además de que evitas decir que en ese pueblo, debería de haber niños inocentes. Al igual que esos no hechiceros hicieron eso a esas niñas. Geto hizo lo mismo con los demás niños y niñas de ese pueblo. Incluso gente inocente que no estaban enteradas de lo que le estaban haciendo a esas niñas terminaron sufriendo un castigo injusto. Geto simplemente repitió lo que hicieron esos malnacidos. Simplemente es un hipócrita que vive en su burbuja de mierda. Quejándose del mundo y cómo este está en espiral, pero manteniendo el espiral con sus acciones. Harry miró con ira y asco a Umbridge. Esa maldita estaba muy alto en su top de quienes iba a matar cuando regresara. Y Harry sabía lo que iba a hacer. Pues Draco le estaba enseñando los movimientos para dos de los imperdonables. El Abracadabra y el Imperius. Pues Harry solo necesitaba estos. Además de que Draco le ofreció a Harry la varita que le quitó a Dumbledore. Pues Draco le explicó sus sospechas sobre la extraña varita. Y cuando Luna escuchó su discusión, esta pudo confirmar que era la legendaria varita de Sauco, del cuento de los tres hermanos. Aunque Harry tenía una idea muy diferente. Pues cuando les contó sobre la piedra de la resurrección y la capa de la muerte que poseía, se decidió repartir las cosas entre los tres. Harry con la capa, pues ya era lo suficientemente fuerte con su varita. Mientras que Draco se quedaría con la varita de Sauco, aprovechando su rapidez para lanzar hechizos, y junto a la mejora de la varita. Incluso sus hechizos no letales se volverían parcialmente mortales. Mientras que Neville se quedaría con la piedra de resurrección. Buscando quedarse en la retaguardia. Siendo que el sorprendentemente versado en varias materias mágicas sería más como una especie de científico loco. Que trabajaría junto a su as de la victoria. Luna y sus conocimientos de lo oculto. Aunque acordaron que esto sería rotativo, y que dependiendo de la situación, se intercambiarían las reliquias o todas irían a Harry.
el cual fue nominado como líder y tentativamente como el amo de la muerte. De esta manera, formarían un grupo que aún no tenía nombre. Pero el tentativo nombre que sugirió Luna casi ganó. El Club de los Poetas Muertos, aunque no le gustó a Neville y Draco. Pero a Harry no le importaba mucho. Pues su cabeza estaba llena de planes para el futuro y para su nuevo grupo, nacido del vodka y el helado. Que buscarían acabar con los mortífagos y hacer que avance el conocimiento mágico. Con el fin de mejorar el atrasado mundo mágico e impulsar la unión de los dos mundos. Para una humanidad junta y poderosa. Aunque el hecho de darle más armas de manera abiertas a los distintos gobiernos no le gustaba a ninguno de ellos. Pero los cuatro pensaron que lo resolverían en el futuro. Harry solo tenía una preocupación. Y era que ninguno de los cuatro pudo recordar qué estaban haciendo antes de llegar al Teatro de los Nómadas. Pues Harry recordaba morir y estar hablando con Dumbledore, pero no recordaba bien cómo murió, ni cuándo. Mientras Harry se perdía en sus pensamientos. Geto en la pantalla se encontraba atacando la escuela de hechicería y a los alumnos. Pero lo que más llamó la atención de los presentes, fue el asco y desprecio con la que Geto trataba a una chica peliverde. Snape, ¿por qué Geto está tan ensimismada con esa chica? Ella es Maki Zenin. Hechicera de 4º grado. Además de poseer la restricción celestial. Al escuchar esto la sala se volvió animada. Un Bridge. ¿Qué? Otro monstruo como ese maldito por la magia. Bellatrix. No, no puede ser. Esa niña. Pero, su apellido, es el antiguo de Toji. ¿Será que al morir el Calm tomó la jurisdicción de su hijo? Nunca lo pudimos ver, y no sabemos nada de ese bebé. Ella. Ella es la hija de Toji. Cálmate. Ella no es la hija de Toji. Solo es familiar. Pero sí, comparten la condición. Solo que la de Maki es más leve debido a las circunstancias de su nacimiento. Hermione. ¿Sus circunstancias de su nacimiento? ¿A qué se refiere con esto? En el mundo de la hechicería. Los gemelos son vistos como una maldición. Pues la energía maldita no los diferencia. Siendo que los considera una misma entidad. Y que por ende comparte alma. En estos casos, los rituales malditos y los cuerpos de los gemelos, no avanzan. Uno tiene que morir sí o sí, para que uno pueda alcanzar su potencial pleno. La sala se quedó en silencio. Los más impactados eran Ron y Hermione. En especial Ron, que se encontraba mirando perplejo la pantalla. Recuerdo de sus dos hermanos, Fred y George. Y en ese momento, Ron pudo sentir como algo le pasaba. De repente su mirada se volvió borrosa. Y de repente Ron se encontraba en Hogwarts, pero era lúgubre, gris y con un ambiente pesado. Ron fue sacado de su mente por una explosión. Volteó la mirada mientras se cubría detrás de unos escombros. Y pudo ver algo que lo golpeó fuerte. El cuerpo de su hermano, ni en esta situación sabía si era Fred o George. Pero está seguro que era su hermano. Tirado en el suelo, sangrando mientras se reía levemente. Ron no lo pensó mucho. Salió corriendo e intentó ayudar a su hermano. Pero cuando Ron intentó ayudar a su hermano, simplemente lo traspasó. Ron estaba en pánico, lágrimas recorrían su cara. Pero de repente, su vista se volvió a nublar y cuando parpadeó, se encontraba de nuevo en el Teatro de los Nómadas. Con Hermione mirándolo preocupada. Mientras que Ron temblaba y sollozaba. En la pantalla. Começar, rainha das maldições, vou ter que exorcizar. Tenta matar, sem poder, não passa de bri. Prima tá brincando de controlar maldições. Até que eu gostei do jeito que cê luta. Yuta, não quero ser Deus, não ligo pra iluminações. Só preservar a raça absoluta. Porque dia vai chegar em guerra, ela irá multiplicar. E a nossa raça para se virão enterrar. Pois o maior número sempre vencerá. Eu não vou mais me conter, não mais em número, não mais em poder. Você irá contemplar a perfeição, espiral, espiral. O poder absoluto desde sua essência. Misturar seres impuros pra chegar, enfim, a pureza. Um ciclo muito mais que especial. Essa verdadeira forma do infinito do espiral. Fuera de la pantalla.
Un ambiente opresivo se levantó, la misma sensación siniestra que oprimía el pecho de los presentes, se hacía presencia en el teatro de los nómadas. Todo esto por el ataque de Geto. Uzumaki, espiral. Un ataque aterrador que dejaba entrever un potencial inmenso, aunque se sentía incompleto. Pero mientras algunos examinaban el ataque, Luna estaba muy nerviosa. Pues ahora estaba presenciando de manera más cercana el ataque de Geto. Luna. Los está torturando. Geto está haciéndolo sufrir. Todos giraron la cabeza al oír el grito de Luna. Unos con sorpresa. Y otros, como Snape y Hermione, con un interés analítico. Neville, ¿a qué te estás refiriendo, Luna? ¿Qué está pasando? Luna. Ese ataque. Geo está torturando almas para obtener su esencia. Y se está autoflagelando a su propia alma. Bellatrix. ¿Qué? ¿Cómo que está manipulando almas? Bellatrix miró con miedo la pantalla. Bellatrix, al ser la mujer más cercana a el Señor Oscuro, y gracias a los contactos de su marido, pudo aprender mucho de lo oculto y lo oscuro. Un pequeño estremecimiento pasó por su espalda. Bellatrix pudo recordar los viejos tiempos, donde la cartilla de los motífagos está completa. Cuando Bellatrix pudo presenciar cómo su señor manipulaba su alma y la cortaba, solo para meter una parte en el legendario copa de Hufflepuff. Un ritual tan hermoso, como peligroso e impío. En ese momento Bellatrix presenció por primera vez, una magia de manipulación de las almas. Pero ahora, al ver el ataque de Geto, no pudo evitar pensar en lo pequeño débil que parecía el ritual de su señor comparación del de Geto. Pero antes de que alguien pudiese hablar, el ataque de Geto chocó en el de Yuta, provocando una explosión tremenda. Solo para dar paso a el estribillo de la canción. Luna. ¿Qué? ¿Así termina? Nos dejarás con el suspenso. ¿Por qué crees que termino, si yo nunca dije que terminase? Luna. Porque siempre terminan con el segundo estribillo. ¿Esto no es igual? No. Existen canciones que no terminan de esa manera. Pero por favor, miren a la pantalla. Falta lo último. En la pantalla. Uzumaki, poder perfeito, círculo, exorcizar, consumir. Nojo. Esse poder consome, cansado desse mundo em espiral. Eu tentei trazer o mundo ideal, mas vocês me condenaram no final. Agora as mesmas mãos que tinham essas ambições irão criar um mundo de maldições. Fuera de la pantalla. Hermione. Sí, claro. Un mundo ideal. Será su mundo ideal, creado por su dolor e ignorancia. Hermione no pudo evitar sentirse enojada. Pues ella podía entender el dolor y las motivaciones de Geto. Y por esto, no podía entender cómo Geto no veía, o mejor dicho, no quería ver los agujeros en su filosofía. Proclamando la superioridad de los chamanes y que los no chamanes son menos que animales. Pero al mismo tiempo profesa lo peligrosos que son, y cómo representan un peligro para los chamanes. Es una estupidez. Harry. ¿Qué? Sí que vivo. ¿Pero cómo? Luan. No. Él no es el mismo, él no es Geto. Es el mismo cuerpo y la misma energía. Pero su alma no es la misma. Es como si otra alma estuviese controlando la de Geto. Ron. ¿Cómo es posible? ¿En ese mundo existen técnicas de resurrección, como la que usó Voldemort? Respondiendo sus preguntas. Sí, técnicamente Geto sigue vivo. El cómo se responderá más adelante. ¿Alguna otra pregunta? Bellatrix. ¿Qué fue ese ataque de Geto? Uzumaki, espiral en japonés, es el ataque de Geto. Este se basa en la liberación de varias maldiciones al mismo tiempo y liberándolas de una manera específica, para que formen una espiral. Este además está impulsado por la propia energía maldita de las maldiciones. Que por naturaleza al ser liberadas de esta manera, toman la forma de una espiral. Aunque esta técnica está incompleta. Es más una liberación de energía concentrada e impulsada por varios factores. Luna. Este ataque, manipula el alma. El escriba mostró una mirada oscura junto con una sonrisa de oreja a oreja. Exacto. Este ataque afecta directamente al alma.
aunque provoca un gran daño físico. Harry, ¿es como la maldición asesina? No. La maldición esencia es más como el desprendimiento forzoso de la alma de una persona de su cuerpo. Snape, ¿qué vamos a ver ahora? Buena pregunta. Pero no puedo responderla, solo informarles que nos centraremos en Yuji Itadori. ¿Lo recuerdan? Luna, el chico que está vinculado con ese tal Sukuna. Exacto. Pero bueno. Si no tiene más preguntas. Adiós. Estoy ocupado. Mientras que los ocupantes del Teatro de los Nómadas se encontraban saliendo del mismo. Dumbledore y Voldemort se encontraban en un invernadero mientras contemplaban la nieve. Los dos viejos se encontraban sentados mientras tomaban té. Ninguno de los dos habló, pues ya lo habían dicho todo. La cara de Dumbledore era de tristeza y resignación. Mientras que Voldemort se sentaba con una furia fría, con la convicción de seguir. Pero sin la fuerza de seguir peleando. Los pesos de sus acciones y sus años les pesaba a los dos. Especialmente de Dumbledore, que se encontraba sentado en una silla de ruedas. Mientras estos dos se encontraban pasando el tiempo. La enfermera que los llevó se encontraban mirándolos atrás de ellos. Al escuchar pasos provenientes del pasillo, la enfermera se desvaneció en la oscuridad. Reapareciendo en el Teatro de los Nómadas. ¿Y qué tal están? ¿Crees que se recuperarán? Sí, probablemente se recuperarán. El escenario que montaste era muy hermoso. Los hará sentirse bien y les dejará un respiro, eso es lo que más necesitan en estos momentos. Bueno. No te quitarás ese disfraz. Digo, tú. ¿Yo qué? ¿No te gusta cómo me veo? Digo, la falda es algo corta, pero... Quítate eso ya. Y di en qué está pasando con la línea de tiempo y los universos. Maldito amargado. Solo me estás obligando a hacer esto porque sientes envidia de cómo me veo. Pero ya verás lo que tengo en mi armario. Simplemente cállate y ve a ver las líneas de tiempo. Bueno, eso fue todo. Gracias por ver el vídeo. Y sin nada más que decir. Soy Jack, y me despido.